Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Regresamos, segunda media hora del programa, y la verdad es que yo no termino de comprender y digerir que todo sigue, todo funciona de la misma manera, todas las lógicas se repiten. ¿Qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua simplemente se puso un impuesto que desmoronó toda la estructura, que generó un momento tan duro para los nicaragüenses de querer reclamar de los jóvenes un impuesto que se les cobraba inclusive a los jubilados. Me recordó tanto al impuestazo, y es que por eso le digo que mientras más ves estos casos, más dices, ya lo pasé, ya lo viví, o lo vivimos, aprenderemos. ¿Qué pasó en Nicaragua? Vamos a ver una nota muy interesante de un joven, Lester Alemán, que ha tenido la fuerza y la valentía de pedirle al presidente nicaragüense en una sesión que suspenda las agresiones. Y vamos a ver un poquito luego de qué se trata esta crisis en Nicaragua. Adelante. Lo que es el pueblo, ¿dónde radica el poder? En el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes, para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió, y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese, porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha desbaratado el país. Somoza le costó muchos años, y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales que no se han cumplido, esas 4 letras que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos, hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando a sus hijos, señor vicepresidenta? Usted es madre y lo sabe muy bien, el dolor, porque hablar a las 12 del mediodía todos los días no nos va a atacar. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la ha calificado. Fuera delincuente, Ortega delincuente, grita la gente. Daniel Ortega, todos recordamos, es un hombre de 73 años que
¿Cuánta historia de Nicaragua habrá pasado por su vida? Explícanos un poquito, porque todos tenemos ahí el tema de los somocistas, pero no tan claro, es bueno que la gente lo entienda. ¿Por qué volvió Ortega después de tantos años y después de la salida vergonzosa que tuvieron los somocistas en un momento? Aquí, bueno, para entender hay que ver Nicaragua desde Sandino, ¿no? Ya. El gran doctrinario, vamos a decir, de la revolución sandinista, que ya desde los años 20 ya se enfrentó a la lucha y a la invasión de los americanos. Esa lucha, el padre de Ortega peleó con Sandino, estuvo al lado de Sandino, de Martí, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando gana y se expulsan los americanos, había el general Somoza, que era el director de la policía, de la guardia, que llaman ellos, y lo matan a Sandino en los años 31, 32, 32. Entonces, se deja una semilla importante. No olvidemos que Nicaragua ha sido de los países que nos han mostrado que la Corte Internacional de Justicia tiene importancia para nosotros. Le ha ganado un juicio a Estados Unidos. Uno de los juicios más importantes en cuanto a la jurisprudencia. Punto aparte. Entonces, Nicaragua se ha movido siempre en esta dialéctica, digamos, de la revolución sandinista frente al poder del imperio, ¿ya? Entonces, Somoza se convierte obviamente en un líder del Ejército de Liberación Nacional, es decir, de los que ganan la revolución del 79 y logran expulsar al clan Somoza, que se traduce en 3 gobiernos, el padre y los 2 hijos, que ni siquiera, o sea, te voy a dar este dato que es realmente extraordinario. A ver. Si Ortega cumple su mandato, el año 22, va a estar 24 años en el poder, más que cualquier Somoza. 15 años consecutivos. Ningún Somoza estuvo 15 años consecutivos. Este señor se cumple Ortega lo todo logró. 24 años. ¡Wow! Entonces, obviamente, en el principio Ortega hizo muchas cosas, porque no olvidemos que estuvo primero del 81 al 85 como coordinador del ejército que había ganado la revolución. Después pasa a ser presidente entre el 85 y el 90. Ahí hacen grandes cambios sociales, se siembra, digamos, muchas medidas sociales que de alguna manera lo ubican a Ortega como un revolucionario, un hombre de Estado, pero una vocación social, ¿verdad? La crisis de los 90 hace que Violeta Chamorro, que habíamos hablado antes, asuma, y que también es un fracaso, sobre todo en la parte económica. ¿Qué hace Ortega en todo ese tiempo? Se reinventa políticamente, empieza alianzas con sectores estratégicos. Obviamente se asume el pragmatismo como su mejor arma política. Se alía con empresarios privados, se alía con la Iglesia Católica. Ya. Es decir, busca unas alianzas importantes, genio, pierde ¿no? elecciones, pierde 3 elecciones y el 2006 vuelve a ganar las elecciones. Del 2006 ya cambia la Constitución para la reelección indefinida, hay una interpretación de la Corte Suprema similar a la que se ha hecho el Tribunal Constitucional acá para permitir la reelección de Ortega. ¿Saben quién prohíbe la reelección indefinida en Nicaragua? Uno de los Somoza. Uno de los hijos de Somoza prohíbe. Y obviamente hoy otra vez está vigente la reelección indefinida. Wow. Entonces, de alguna manera, hoy tenemos un presidente Ortega pragmático que ha perdido alianzas con la juventud, ha perdido alianzas con la Iglesia, que era una de sus alianzas políticas más importantes, y vemos un Ortega aferrado al poder, donde se ha deslegitimizado ante su sociedad. Las cifras de los muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera, ya no vamos a discutir, puede ser de 300 a 350, no 350, no ya importa. Hay muertos. No se está garantizando el derecho más importante, el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a disentir. Por lo tanto, el señor Ortega o abre un espacio de negociación serio, efectivo, responsable para evitar más muertes, o se tiene que ir. Yo no soy que en principio digo que los gobiernos que tienen crisis deben irse,
pero son responsables de generar espacios de negociación serios y responsables. Totalmente. ¿No? Y si no lo logran, pues se tienen que ir. Y de respetar un poco las reglas, ¿no? Yo decía al principio un impuesto, pero usted me corregí y me decía, no ha sido en realidad un impuesto, ha sido es referente a la reforma de la seguridad social. El Instituto de Seguridad Social de Nicaragua saca ya un proyecto de ley y en abril de este año se aprueba el proyecto donde dice que se debe incrementar un 5%, reducir el 5% a los jubilados. Sí. ¿No? Y además en un periodo de 10 años tenía que ir en forma progresiva aumentar el aporte que tienen que dar para jubilarse. ¿Por qué sucede esto? En el mundo hay dos sistemas conocidos para jubilarse. Uno es el solidario y el otro es el aporte individual. El aporte patronal también se incrementa significativamente y por eso es que genera también un conflicto con las empresas. Claro, por eso es progresivo de ambos, ¿no? El patronal y el laboral tiene que ser progresivo, de tal manera de que, pero la idea era de que no muera el sistema solidario. Pero lo que pasa es que el sistema solidario, 10 activos sostienen el sueldo de un jubilado. De un pasivo, sí. Entonces, en este momento hay un desequilibrio, ¿no? Está bueno, igual que la nuestra, ¿no? De nosotros, en vez de ser 10 a 1, era 1 a 10. Por eso es de que se ha ido a la capitalización individual. Pero no solamente es ese aspecto, ¿no? Sino el aspecto de mantener, digamos, el hecho de que todos tengan una jubilación universal. La tendencia era esa. Como acá también se quiere. ¿Y por qué no? Se puede, hay posibilidades. O sea, lograr. La norma en su raíz es una norma social. Es social, es social. Pero ahí viene justamente el impacto que va sobre los jubilados, que son los primeros que salen, ¿no? Y los jóvenes salen a las calles, ¿no es cierto? Porque los jóvenes, ¿qué tendrían que hacer? Lo que pasa es de que aquí hay dos envidiable ver esos jóvenes. Los totalmente comprometidos. Dos vertientes, ¿no? Una es hay corrientes sandinistas que están en contra de ¿no? del propio claro, Ortega. Y hay corrientes también, entre eso, de derecha, o sea, sandinistas de izquierda, pero también hay de derecha que, bueno, se ha hecho un menjunje ahí, ¿no? Un conflicto social bien difícil de analizarlo, porque no sabe quién es quién cuando salen a la calle, eso pues no se puede decir, aquí nos vamos a ir los sandinistas, aquí. Entonces hay un descontento, ¿no? Pero lo que yo creo es de que, si bien la medida era interesante, porque en el mundo entero ya no hay el sistema de solidario de jubilación, ya ha caído, ¿no? Cada quien aporta lo suyo ahora, ¿no? Ahora, o el Estado tiene que intervenir, ¿no? El Estado tiene que intervenir, porque hay posibilidades, pues, el Estado. Ahora, el problema es de que Nicaragua, económicamente, ha mostrado unos indicadores muy interesantes. Es una de las economías, junto a Panamá, que ha crecido más en los últimos 5 años. Su Producto Interno es chiquito, no es muy grande, son alrededor de 14.000 millones. El país no es grande, ¿no? De nosotros es 34.000 millones, con tendencia a llegar a 40.000 los próximos 2 años. Y su población también es lo que es Santa Cruz y el Alto, ¿no? 5 millones. Entonces, es chico el país. Se puede solucionar esto, pero aquí ya viene el componente político, ¿no? Pero y además de que hay una efervescencia que también es insuflada de afuera, pues, porque ¿de dónde sacan tantos recursos para poder mantener durante un mes ese impacto que tiene sobre la sociedad en conflictos? No creo que haya. ¿Usted no cree en la lucha de estos jóvenes? Yo creo, pero que hay alguien más detrás. Una pregunta, Álvaro, yo veo todo esto y ahí analizo que, por ejemplo, este joven alemán, apellido alemán, él dice que estas fuerzas paramilitares, las denomina, son más bien parapoliciales, tú me explicabas eso, pero que ya no respetan a nadie. O sea, así Ortega de una instrucción, estas fuerzas están en otro objetivo. Es terrible. Se le escapó de las manos la a este falta hombre. de institucionalidad de las fuerzas del orden, porque han surgido parapolicías y paramilitares. Correcto. ¿Verdad? Hay que decir aquí claramente que los militares hasta el momento no han hecho nada, tampoco se han pronunciado de una u otra manera. ¿Por qué? Porque las fuerzas nicaragüenses también han vivido un proceso de dignificación o valoración dentro de la sociedad nicaragüense y no quieren de alguna manera hipotecar lo que han podido conseguir en estos años. Obviamente, el momento que las Fuerzas Armadas puedan
declarar en algún sentido, puede ser que el gobierno de Ortega realmente en ese caso se vea mucho más débil. Entonces, estas pasamontañas que estamos viendo, normalmente las hemos visto en Venezuela, las estamos viendo en Nicaragua, son los que ejecutan o los que realizan las ejecuciones extrajudiciales. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido hace 2 meses casi 50 y tantos muertos, 80 y tantos desaparecidos. Han subido las cifras hace una semana a 230, 240, si mal no recuerdo. Por lo tanto, hay seguramente muertos también de estas personeros de las fuerzas del orden. Hay, obviamente es un enfrentamiento desigual, en todo caso, triste, ¿no? desigual, pero hay. Entonces, es terrible porque no hay control. ¿Y qué es lo que se pide después en un proceso de negociación? Investigación. ¿Quiénes son los responsables de estas muertes? ¿Van a ser capaces estos gobiernos, por ejemplo, el de Venezuela en un caso y el de Nicaragua, de decir, estos son los culpables civiles de la muerte de policías y estos policías son los culpables de las muertes de estos civiles? Ahora, a eso debemos aspirar. Venezuela ha advertido que va a mandar militares, fuerzas militares, para poder apoyar al gobierno de Nicaragua, a lo cual Estados Unidos ha respondido también que de ser así ellos intervendrían, en general. Bueno, yo creo que es más un apoyo que estás recibiendo de parte de Venezuela, ¿no? En la crisis que vive Nicaragua, pero concretamente no creo que sea posible. ¿No? Claro, no creo que sea posible. Porque se estaría teniendo injerencia en estos... No creo que sea posible. Se arma un lío. Claro. Lo que pasa es que Nicaragua Ah. siempre ha sido el centro. La invasión de los americanos fue del 12 al 32. Claro. ¿No? Ha sido fuerte lo que ha pasado. Como El Salvador, como Guatemala, todos estos países. Todos de Centroamérica y bueno, y ahí es un punto estratégico pues, en Centroamérica. ¿No? No es el hecho de que tengas o no recursos económicos, pero para el canal de Panamá todo eso es muy importante, muy importante. Es un centro estratégico geopolítico, ¿no? Para el mundo. Sin embargo, nosotros estamos como más allegados a lo que sería Daniel Ortega. Nuestras semejanzas en cuanto a ideología política, el MAS tiene más relación con lo que sería Ortega. Sí, es verdad, tiene la misma tendencia, hay una tendencia, ¿no? En el mundo de lo que es la lucha por eliminar al fin de cuentas la pobreza, porque mientras haya pobreza van a seguir habiendo los partidos que vayan contestatarios a lo que haga el imperio, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es eliminarse la pobreza. Todavía no se entiende que de 7.000 millones, por lo menos el 10% siguen siendo pobres, ¿no? Hay gente en África especialmente y en nuestro país, niños que mueren de hambre. Entonces lo que se trata es justamente eso, es la lucha que existe internamente. Pero qué triste, ¿no? Porque estamos pasando por esto. ¿Tú tienes la misma lectura del tema de las pensiones? Bueno, lo de las pensiones está claro y es más, era manejable. Pero además ya lo han retirado. Claro, ya no debía haber retirado los 3 días. Pero sigue el conflicto. ¿Cuál es el claro. A ver. Al primer día de haber lanzado la medida, ya había muertos, 3 muertos. Así fue. Entonces, ¿cómo explicas eso? Hay una incapacidad de gobernar. A veces o hay una injerencia extranjera, también. Álvaro, cualquiera de las dos cosas. Si fuera una intervención extranjera que se da normalmente, no vamos a hacer aquí pensar que las grandes potencias son caperucitas, ¿verdad? Pero acá hay un elemento que a mí me llama la atención. No hay unos liderazgos políticos visibles de la vieja guardia nicaragüense, por ejemplo, que quiere recuperar el poder, algún empresario que represente una corriente totalmente antagónica a lo que dice Ortega. No hay una oposición. Los jóvenes, es la iglesia, es el sector empresarial que le ha ido muy bien en este periodo. Han ganado mucha plata. A un nivel de 4.6%, una economía Entonces, muy buena. ¿cómo explicas esto? A eso me voy. Es decir, hay unos elementos aquí que nos deberían dar por lo menos la duda razonable que hay un descontento legítimo de la sociedad. El manejo del poder de estos liderazgos es lo que termina de desencantar a la sociedad, ¿no? Es decir, una mujer vicepresidente, ya hay un clan. ¿Qué diferencia hay con el señor Somoza, que tenía los hijos? Este tiene a la mujer. Los hijos son los dueños de todos los canales de televisión en Nicaragua. Es decir, esa manera de ejercer el poder es lo que termina reventando a las sociedades de alguna manera, para ponerlo de la manera más dura. Nos da rabia, nos revela, porque es ¿por qué? Lo mismo pero con otro color, ¿no es cierto? Señor en su momento hizo cosas buenas, seguro, por supuesto, pero eso no le da el derecho de quitar vidas de personas, de jóvenes, más aún,
y de ejercer el poder de esa manera casi absolutista, casi retrocediendo a la Edad Media, donde el Estado soy yo, Luis XIV. Correcto, casi ¿No? unas monarquías, Entonces, ¿no? podemos. Interesante eso de que la esposa y la vicepresidenta no lo había tomado tanto en cuenta, y eso de los hijos que son los dueños de los medios de comunicación, claro, le garantiza de alguna manera cierto monopolio. Qué triste, ¿no? Porque pueden empezar muy bien, pero terminan teniendo este tipo de dificultades. Las imágenes que vemos son dolorosísimas y creo que todos hemos recibido en nuestros WhatsApp, jóvenes, perdóname mamá, porque estoy yendo a luchar por mi patria. ¿Qué piden estos jóvenes nicaragüenses? ¿Un cambio, una transformación? ¿Qué es lo que están pidiendo estos jóvenes? Ya para cerrar, general, casi terminando el programa, ¿cuánto nos puede afectar a nosotros? ¿Hasta dónde tendríamos que participar o no, hacer carne de estos conflictos? Yo creo que ninguna sociedad se beneficia de este tipo de conflictos sociales. No tendrían por qué. Ahora, desde luego, en el momento en que retiraron ya el motivo de la discordia, debe haberse aplacado todo, pero ahí ya viene justamente lo que yo le llamo la injerencia extranjera, ¿no? Hay nomás algo que tiene que ver de afuera. No es tan casual de que se infle de todos los días. Y bueno, nosotros tenemos, aquí nos sirve de experiencia. En realidad nosotros somos el país que más conflictos sociales hemos tenido. Pero en este último periodo, desde el 2006... Estamos viviendo en paz. En paz, no hay, esporádicamente que salga alguien a pedir una cosa. Y con una economía estable, que no podemos tampoco desconocer eso, ¿no es cierto? Total, porque... Pero lo mismo en Nicaragua. Ojalá que sí. Pero En cuanto a la economía, digo. Por eso dices tú que en realidad lo que hay es un desagrado ciudadano, Claro, ¿no es cierto? A esta perpetuación del poder. No es tanto lo mal que lo están haciendo, sino... Sí, pero hay diferencias, ¿no? Económicamente sí, los indicadores, pero nosotros somos un país muy rico en recursos naturales, en oro, tenemos, hay posibilidades de seguir creciendo, ¿no? O sea, nuestra posibilidad, nuestro PIB potencial es fantástico y vamos a seguir con ese desarrollo seguramente, ¿no? En cambio, el Nicaragua, el Centroamérica casi carece pues de recursos económicos. No tienen petróleo, todos compran gas, es bien crítica la situación. Claro. Entonces, Pero también es un gran mérito eso, porque a ver, los recursos naturales, como el caso de Venezuela, nos va a ser 1.000.000% de inflación calculada para este año. Anunció el presidente Maduro la reconversión de su economía eliminando 5 ceros. Tienen Así recursos es. naturales, pero la gestión. Nicaragua con recursos naturales también sería una potencia, pero ese es el mérito. Pero a de veces no ni tener la recursos. gestión. La economía de Nicaragua se hace todos los pero en días. Venezuela también el bloqueo económico es terrible. Si nosotros tuviéramos ese bloqueo económico que tiene Venezuela, no seríamos capaces de producir ni siquiera para el 10% pollo. Le digo Pero ¿por así. qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? ¿El bloqueo económico? Bueno, porque se ha manejado de una manera más inteligente La gestión, el conflicto. Y ahí se ¿no? equivoca el señor Ortega. Bueno, en realidad nosotros tenemos ha sido un gobierno, nuestro gobierno del presidente ha hecho un manejo adecuado fiscalmente. Somos una disciplina fiscal exquisita, modelo del mundo, no solamente. A los 11 años ya estaba el modelo económico venezolano destruido, ¿no es cierto? Nosotros a los 11 años todavía tenemos... No, de nosotros fuerza, nuestro ¿no? modelo económico, social, comunitario y productivo es ejemplo del mundo. Lo han resaltado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con posibilidades además de crecer fantásticamente, si no nos fuéramos sujetos de crédito a nivel En internacional. realidad esa era mi pregunta, ¿no? ¿Podemos nosotros ir al camino? ¿Qué es lo que toda la gente dice? La gente en la calle dice, ¿has visto Venezuela? Vamos a volvernos como Venezuela. O ¿has visto Nicaragua? Vamos a volvernos como Nicaragua. ¿Estamos en ese camino? Todos los escenarios son posibles. Y yo insisto, va a depender de la gestión, de la inteligencia de nuestros gobernantes para no repetir estos patrones. Pero por lo pronto... Porque es posible, claro. todo es posible. Un país tan rico como ¿Qué va a Venezuela. pasar en las elecciones cuando se habilite la candidatura? Si es que se habilita la candidatura del presidente Morales, habrá una tensión social acá, saldrán a las calles a protestar porque unos dirán es una candidatura fraudulenta, que no ha respetado el referéndum del 21F, se puede generar un conflicto más allá que nuestra economía. Por eso digo, Nicaragua tiene una economía saneada en el sentido, no recursos naturales, pero lo han hecho bien. Pero lo que hemos visto en esta explosión social, también la podemos vivir. La economía no garantiza nada. Eso, ¿no? Eso es importante. O sea, aquí aprendemos, la moraleja sería, no solamente el tema económico Claro. molesta a la gente, ¿no? Pero para tener un crecimiento económico se necesita una estabilidad política y social.
esto que le está pasando a Nicaragua le va a afectar. Los efectos macroeconómicos se sienten al día siguiente y su recuperación es a larguísimo plazo. Fíjese lo que pasa en la Argentina. 600 millones han perdido el primer mes los nicaragüenses. Claro, y el ejemplo de 600 millones. y el ejemplo de la Argentina, ¿no? Una mala medida política económica, de lo que macroeconómicamente hablando de Menem, con su ministro Cavallo, ¿no? Hasta ahora no la pueden recuperar. Han hecho todos los esfuerzos neoliberales y gobiernos de intervención del Estado. ¿Por qué? Porque las medidas macroeconómicas mal dadas se nota al día siguiente y su recuperación es a 15, 20, 30 años. Entonces esto le va a costar. Pero porque es que hay gente que también que no vive el día a día allá y que es nomás capaz de meter más gasolina al incendio. Es el problema, ¿no? Sí, pero reitero, ¿no? O sea, yo creo que un gobierno que te tiene bien la economía tiene el 50% del afecto del pueblo ganado. Así es. Porque cuando te meten la mano al bolsillo te molesta. Pero hay otro 50% que también hay que saberlo respetar, que son el respeto a las instituciones, el respeto a la democracia, en fin. O sea, nos guste o no, la vida está dividida en dos y así tenemos que manejarla. General, ha sido un gusto, como siempre, tenerlo en mi mesa y gracias por toda la explicación. Muchas gracias, Verónica. Un saludo aquí a Álvaro del Pozo. Gracias de la misma manera, Álvaro, por haber estado. Qué interesantes los temas, nos ha sido ayudan una bonita a entender, mesa, ¿no? gracias a ti, gracias al general, así que siempre enriquece tu programa. Espero que así sea, porque el conocimiento es poder, la información es poder, la única forma de que los seres humanos tenemos de no sufrir, de no tropezar de nuevo con los mismos temas, de no pasar por las mismas desgracias, es aprendiendo, escuchando, teniendo el poder de la información. Muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía. Hasta mañana.